Muy buenas noches, mi nombre es Aldair Vargas y en esta oportunidad vengo a comentar un poco un resumen de los videos. El primer video por Roxana Kramer sobre lo que debemos de entender y las partes elementales de un argumento en general. El segundo video por Noemí Ansi sobre cómo debemos de entender y cómo debemos de elaborar un argumento jurídico y qué elementos debe de comprender el argumento para que sea considerado jurídico. Y finalmente esbozaré un caso supuesto, un caso creado por mí, para que se pueda apreciar los elementos de la argumentación en general y concretamente un argumento jurídico. Para iniciar, Roxana Kramer nos menciona que en líneas generales un argumento consta de dos partes, una premisa y una conclusión. Asimismo, nos menciona que los argumentos son esenciales, ¿no? Que todas las personas sí, son esenciales, ¿no? Al momento de querer eh, hacer creer al interlocutor nuestra posición, ¿no? Y eso va a depender mucho de cómo es que presentamos o elaboramos el argumento. Eh, Asimismo, los argumentos nos permiten tomar decisiones más razonables y mejor creencia, ¿no?, sobre algo. Para dar una definición de lo que es un argumento es tratar de demostrar una afirmación o una negación. Asimismo, para que un argumento sea válido, su premisa y su conclusión tiene que tener una coherencia lógica, tiene que tener un respaldo en los hechos como premisa, ¿no? Los hechos o los datos se van a determinar como afirmaciones ciertas y la conclusión va a ser la tesis que dieron razones a estas premisas. Tenemos que entender que una tesis no es una afirmación y que un argumento es sólido si sus premisas están debidamente acreditadas. Eso por el primer video. Ahora bien, Noemí Ansi nos menciona qué es un argumento jurídico y qué no es un argumento jurídico. Tenemos que entender principalmente las concepciones generales del derecho, como es el derecho positivo y el no positivo, el justnaturalismo. Esto nos va a ayudar a poder determinar o seguir una línea en la argumentación y posteriormente en la interpretación, ¿no? También saber cuándo vamos a trabajar con norma jurídica escrita, objetiva, positivizada, y cuándo vamos a seguir con normas no escritas u otras fuentes del derecho, ¿no?, que son aplicables también y se traen a colación para poder determinar la argumentación en un caso en concreto. Es así que nos presenta un esquema básico de argumentación, ¿no?, nos menciona que es la reconstrucción, que es una reconstrucción, ¿no?, de la forma en que razonamos este esquema, ¿no?, para identificar argumentos. Y no es muy diferente del esquema y los elementos que se nos presentó en el primer video, porque básicamente acá le agregan un elemento más, una premisa normativa, una premisa fáctica y una conclusión. Podemos mencionar que el elemento que se agrega en el argumento jurídico es una premisa mayor, como la denomina, ¿no?, una premisa normativa. Esta premisa mayor, esta premisa normativa, va a ser generalmente o de manera más vista en el momento que trabajamos con casos, va a ser la norma jurídica principalmente. Esto no quiere decir que no haya argumentos doctrinarios, que no haya argumentos basados en principios, que no haya argumentos basados en jurisprudencia. Entonces, entre estos tres debe haber una relación de correspondencia.
porque si no hay una relación de correspondencia, no vamos a poder sostener que estamos ante un argumento jurídico válido, ¿no? Y podemos estar frente a falacias o argumentos jurídicos insuficientes. Y por lo tanto, la conclusión no va a ser de lo más justa, o como se menciona, una argumentación insuficiente, ¿no? Carente de motivación. Es así que la premisa normativa es un enunciado jurídico que contiene en líneas generales supuestos en que se puede aplicar una consecuencia, ¿no? Supuestos o hechos de la realidad que la norma jurídica la considera importante y por ende la positiviza, por ende se esboza una norma jurídica para poder brindar de derecho a estas situaciones que se dan en la realidad. La premisa menor o la premisa fáctica son hechos, son datos que se dan dentro de este supuesto de hecho que recoge la norma jurídica. Y esto es lo que permite diferenciar de un caso al otro, porque los casos son particulares, tienen sus diferencias, tienen sus elementos que la distinguen de otros, y sin embargo se aplica la misma norma jurídica en muchos casos, pero con una interpretación distinta, porque los hechos se dan de manera distinta, ¿no? Esto es lo que caracteriza a la premisa fáctica, a la argumentación jurídica, ¿no? La particularidad y la interpretación que vamos a dar conforme a las normas jurídicas ante el caso y ante las normas fácticas en el caso que vamos a analizar. Y consiguientemente, una vez analizado, una vez citado o traído a colación las normas, la premisa mayor, la premisa normativa, y que hayamos realizado interpretación de esta norma, vamos a pasar a lo que es la interpretación de la premisa fáctica, ¿no? De los hechos. Esta relación de correspondencia, si es que se cumple el supuesto de hecho que está contenida en la norma, en la premisa normativa, se le va a otorgar la conclusión o la consecuencia jurídica que está contenida en la premisa normativa. Pero para poder hacer eficaz la sentencia, el laudo, el acto administrativo o la decisión, tiene que haber una relación de correspondencia entre premisa normativa interpretada, premisa fáctica interpretada, y aquí quiero hacer un paréntesis en que no todos los hechos del caso van a ser incluidos en la premisa fáctica. No todos los hechos del caso son relevantes para demostrar esta relación de correspondencia entre la premisa normativa y la premisa fáctica. Hay premisas fácticas que van a que pasar por un filtro, es que si son coherentes o no, o si guardan relación o no con el caso en concreto o con lo que se quiere determinar. Para que así podamos solo pronunciarnos o trabajar sobre los hechos que vamos a reclamar, demostrar o requerir ante una autoridad. Y es así que una vez que hemos demostrado, hemos analizado, hemos interpretado y hemos traído al análisis los hechos correspondientes para poder demostrar la premisa normativa, es así y solo así que vamos a obtener una conclusión válida. Asimismo nos menciona la profesora Noemí que, bueno, también no es el único esquema, ¿no?, con el que podemos trabajar dentro del derecho, sino que hay un autor de origen británico, Toulmin, que nos menciona en breve cuenta
Lo mismo, premisa normativa, premisa fáctica, conclusión. Sin embargo, nos da otros elementos, ¿no? Como la garantía, el respaldo y otros, ¿no? Que van a tratar de demostrar lo que se sostiene, ¿no? Para que un argumento sea jurídico. Y bueno, que este esquema Toulmin incluye otros elementos a identificar la debilidad, ¿no? De que cuando un argumento es fuerte, cuando un argumento no lo es. Porque siempre va a requerir una garantía, un respaldo, ¿no? También nos menciona que en uno de sus libros, el autor español Manuel Atienza nos presenta una propuesta en un método o en un esquema. Nos dice, ¿no? Nos ofrece una reconstrucción argumentativa que nos presenta varias aristas del derecho. Entonces, ¿qué es lo que hace que un argumento sea jurídico? Es que tenga una premisa normativa, ¿no? Principalmente. Asimismo, como le mencioné, los argumentos pueden ser argumentos jurídicos basados en jurisprudencia, en precedente, en doctrina, en principios, etc., ¿no? Y ahora bien, también nos menciona que hay reglas del discurso prácticos que son aplicables para el abogado o para el quehacer jurídico. Por ejemplo, muchas veces pensamos que la argumentación solo se da en los temas de fondo, en los temas sustantivos, para poder dirimir un caso en concreto. Sin embargo, hay reglas del discurso que son aplicables también a esta argumentación sin tratar de incluir, sin tratar de analizar elementos sustantivos o elementos de fondo. Es así que en el derecho se realiza un ejercicio dialógico, dice, de ida y vuelta de argumentos, ¿no? Que se caracteriza, este elemento se ve caracterizado en los procesos, ya sean judiciales o arbitrales. Asimismo, al momento de presentar argumentos de fondo, siempre presentamos argumentos de forma, ¿no? Y hay reglas del discurso. Por ejemplo, estamos prohibidos al momento de sostener una postura o presentar un argumento respecto a un hecho o respecto a una norma, no podemos caer en contradicción. Asimismo, los distintos hablantes o las distintas personas que están de una posición no pueden usar la misma expresión con distintos significados porque esto evidenciaría que no hay un objeto, ya sea premisa normativa o premisa fáctica, determinado, que no se tiene una certeza sobre lo que se va a argumentar. Entonces sería ilógico pronunciarnos sobre temas de fondo cuando los abogados o los operadores del derecho están cayendo en prohibiciones de contradicción y en prohibiciones del uso de la misma expresión con distintos significados. Asimismo, nos menciona también que hay dimensiones de la argumentación, dimensión sustantiva, material, pragmática. Y bueno, lo más importante es que estas justificaciones, también que hay justificaciones internas y externas, ¿no? Que básicamente hay una distinción general sobre la justificación interna y externa de las decisiones. La justificación interna la relacionamos con casos fáciles y la justificación externa con casos difíciles. Sin embargo, mencionar eso sería ser muy general, pero acá nos dan unos elementos en los que podemos poder tener mejores elementos diferenciadores de ambas justificaciones. Los argumentos interpretativos en la justificación interna se dan de autoridad, tiene un estándar universal y tiene que haber una correspondencia entre la premisa normativa, la fáctica y la conclusión. Sin embargo, en la justificación externa hay una constitucionalización del caso. Se da en la práctica que los casos más difíciles tienen
tienen normas de carácter constitucional en el caso, de manera directa o indirecta. Y asimismo, también la interpretación tiene que ser de corte sustantivo, tiene que ser en base a norma jurídica y que tiene que superar los 3 estándares de la razonabilidad. Estos son la consistencia, la coherencia y el consensualismo. Y bueno, ahora paso a mencionarle el caso que les he preparado y empiezo a leer los datos para poder ejemplificar un poco, ¿no? Se menciona que la empresa El Detalle adquiere, dedicada a la fabricación de carrocerías, firmó con la empresa japonesa Veltro un contrato de suministro de partes de camiones, el cual debería ser entregadas a comienzo del 2021, de abril, y el contrato fue suscrito en febrero. El monto acordado fue de 200.000 soles mensuales en diversas piezas para carrocerías. Las partes se suministrará, que Veltro suministrará son camiones, timones, amortiguadores, motores completos en versión diseñada por Veltro, ¿no? A partir de junio del 2021 persisten devoluciones de los camiones por fallas en la suspensión, específicamente a partir de los amortiguadores fabricados por Veltro. La empresa El Detalle le cursa una comunicación no formal a la empresa Veltro para que investigue y corrija, de ser posible, el defecto de los amortiguadores suministrados. Al no tener respuesta, la empresa El Detalle le cursa una carta notarial a la empresa en el Perú de Veltro, en el cual se requiere corregir los errores o defectos de los amortiguadores por el periodo 2021. La empresa Veltro responde a sus amortiguadores que no tienen fallas y que en todo caso la única responsable es El Detalle por la mala colocación de los productos, y la empresa El Detalle requiere resolver un contrato, ya que gran parte de sus clientes devuelven el producto para ello, ¿no? En esta resolución voy a hacer una interpretación, voy a tratar de hacer una interpretación normativa y una interpretación fáctica con una conclusión. Primero hay que analizar un tema de probanza y de formalidad del contrato de suministro, a pesar de que existe la libertad de forma, es decir, puede existir varios tipos que prevalecen de forma escrita y sujetos a las disposiciones legales pertinentes, toda vez que se contratan, pero ello no puede claro, como es un contrato típico, los contratos típicos que se rigen por el Código Civil requieren una forma prescrita bajo sanción de nulidad. Y esto se aplica, y bueno, es conforme al artículo 1605 del Código Civil. Es así que el Código Civil da preferencia al tema probatorio por escrito, que es una forma de contrato, a pesar de que se haya dado de manera oral. Sin embargo, la calidad oralmente no tiene calidad ni valor probatorio, que no le da el respectivo contrato. Ahora bien, en un segundo momento se pasará a analizar el suministro y las cláusulas convenidas entre las partes para determinar si los suministros han convenido algún pacto de preferencia o exclusividad, ya que haberlo hecho se dispone a que una de las partes no se pueda desvincular del contrato de suministro, impidiéndole el ejercicio del derecho del mismo. Para ello se tendrá en cuenta las normas pertinentes del Código Civil, como lo son el artículo 614, 615, 16 y 17. En los contratos de suministro, como bien se sabe, las prestaciones son recíprocas, hay una sucesión, y al haber una sucesión de prestaciones, la exclusividad se sustenta en base al servicio que se da y no en base a lo que se intercambia o lo que se presta. Si se da problemas, se puede resolver el contrato por parte de la empresa del detalle. En consecuencia, los reiterados incumplimientos en las prestaciones por parte de la empresa suministrante significa un incumplimiento trascendental dentro de la relación jurídica que mantiene con su contratante. Es decir, se evidencia una pérdida de la confianza en la prestación y se evidencia un daño cuantificable en valor monetario que solo será soportada por la empresa del detalle. Muchas gracias.